Hola chicos, espero que estén bien. Vamos a continuar con las clases. Hoy toca historia. El tema es el triunfo de la independencia de 1820 a 1830. Antes de continuar, vamos a ver la página 94 y hago un paréntesis nada más. Vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. Vimos pues cómo es que surgió la independencia de México. Vimos videos donde cómo la gente peleó por la libertad de su territorio, que es México, cómo lucharon mujeres también para separar pues todo lo que ellas querían, ¿verdad? Ellas querían ser libres también, querían que sus hijos pudieran trabajar pues en México, ¿verdad? Porque ellos son nacidos en este territorio. Pelearon, murió mucha gente a causa de la independencia, entre ellos el cura Hidalgo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien chicos, ya después de que pasa esto, y pues que el Iturbide, que fue el que comandaba las tropas de España, pues dijo, pues no, yo voy a defender a México, ¿verdad? Voy a defender a la ciudadanía de las garras del opresor que era el gobierno, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos ahora a ver pues dice el acontecer de mi entidad en el siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí en la página 94 nos viene una pequeña introducción, vamos a leerla y luego ya después vamos a ver lo que viene siendo en la página 95, que es el triunfo de la independencia. ¿Sí? Entonces dice aquí, una vez consumada la independencia, aquí lo que nuestro libro nos está indicando es que fue consumado, quiere decir que surgió, ya pasó, tuvo pues éxito en esta ocasión. Dice, la independencia en 1821 comenzó para Nuevo León y México. Dice que era una época muy difícil. Dice aquí, no se sabía cómo organizar y gobernar el nuevo país y surgieron dos bandos. ¿Qué pasa? Cuando ya no hay opresión del gobierno de España, pues ¿qué pasa aquí? Que ahora la gente que queda al mando decide qué es lo que va a pasar, quién va a dar la cara por el país, quién, si es un emperador, si es un rey, un virrey o un presidente. Entonces como era mucha gente, tenían que decidir entre ellos y era muy difícil porque unos tenían una idea y otros tenían otra. Entonces dice aquí, como no se sabían organizar, dice el gobernador del nuevo país, dice que surgieron los dos bandos que les estaba mencionando. Permítame tantito. Ay. Dice aquí, dice que uno de los bandos era, el primero eran los liberales, y luego viene aquí, que querían que México fuera una república con un presidente, y luego los conservadores querían una monarquía con un rey o un emperador. Entonces el otro bando, que era el liberal, pues ellos ya no querían estar en manos de reyes, ni de reyes, ni de emperadores. Entonces ellos peleaban, vamos a tener otra persona, mejor un presidente, optaban por alguien de confianza, alguien que de verdad pudiera llevar pues la autoridad y la imagen del territorio mexicano, ¿verdad? Entonces dice aquí, esa división tuvo muchas consecuencias. Pues ahí dicen que en ese momento que no había un liderazgo, no había un presidente, no había un virrey que protegiera el territorio mexicano. Dice aquí su libro que pues que era se separó y Estados Unidos lo invadió. Como México había perdido, no había perdido, pues había ganado la batalla a los españoles y los españoles pues ya no estaban gobernando, entonces hubo un desequilibrio. Y Estados Unidos, en pocas palabras, se aprovechó de ese suceso y invadió lo que viene siendo el territorio de Texas, que pues era un territorio de México. Entonces, como en ese entonces no había para dónde hacerse, no había un presidente, no había un virrey, no había un rey, ya estaban liberados, estaban decidiendo la suerte del país. Entonces ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Pues no pudieron controlar la invasión de Estados Unidos al país de Texas y tuvieron que dejarlo en manos de ellos. En la actualidad, el país de Texas pues forma parte de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que se les salió de control, chicos, se les salió de las manos al país. ¿Por qué? Porque estaban preocupados
por escoger a ver quién iba a tomarse cargo de ahora el territorio mexicano, que pues eso tuvo una consecuencia, ya que Estados Unidos pues ahí aprovechó el asunto, ¿verdad? Y se apoderó de un territorio que no era de él. Pero bueno, dice aquí, y los conservadores que querían, dice que se separó, Estados Unidos nos invadió, dice, perdimos la mitad de nuestro territorio. Imagínense cómo se sintió todo México por ese suceso, perdón. Pues tristes, ¿verdad? Porque acaban de ser liberados. Hubo triunfo sobre la independencia de México después de tantos años, y luego se enteran que Estados Unidos invadió un territorio que no era de él. Y pues, ¿cómo creen que se sintió las personas? Pues tristes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdieron una mitad de su territorio. Entonces dice ahí, pero así dejaron de pelear los liberales y los conservadores. Ya no se estaban peleando, ya vieron que había cosas más importantes, que había otros territorios, otros países que querían apropiarse de su territorio. Entonces ellos dijeron, no, ya no podemos estar peleando, ya no podemos hacer esto, tenemos que pues tomar la decisión de quién va a liderar el territorio mexicano. Dice así, pero Francia, dice, perdimos la mitad de nuestro territorio, pero así dejaron de pelear los liberales y los conservadores a causa de esa invasión. Francia aprovechó la situación, invadió el país y apoyó a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. ¿Qué pasa aquí? Como no había un equilibrio, no había algo que pues estable en nuestro territorio mexicano, Francia aprovecha, como dice aquí, se aprovecharon de la situación de lo que estaba pasando en nuestro país, y Maximiliano, pues emperador de México, ahora viene a México y lo invade, ¿verdad? Dice, cuando el presidente, esta es una introducción únicamente, vamos a hablar más adelante de Maximiliano, vamos a hablar más adelante de Benito Juárez, esto solamente es una breve historia. Benito Juárez derrotó a los franceses y a los conservadores. Nuestro país comenzó a salir de la pobreza de las guerras que habían causado, y la situación empezó a cambiar, en especial durante el gobierno de Porfirio Díaz. Ese gobierno de Porfirio Díaz duró 30 años, él en el poder. Entonces ya eso es más adelantito, dice, para la última década del siglo XIX, Nuevo León ya era uno de los estados más ricos del país. Ok, esa es una breve introducción. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar más adelante de lo que viene siendo de Maximiliano, dónde vivía, en qué parte vivía de México, cómo era su casa. Está muy interesante esa historia, está muy bonita. Pero pues era español, era de Francia, y ahora el presidente de Benito Juárez, Benito Juárez no fue el primer presidente, vamos a conocer quién fue el primer presidente de México. Él pues también luchó una causa muy importante, muy importante para nuestro país, ¿verdad? Entonces vamos a ver, esta breve introducción ya nos habló de qué vamos a comentar y a trabajar en este nuevo capítulo, que es, pues ya casi vamos a terminar el libro, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar ahí con el primero, que es el triunfo de la independencia, 1820-1830. Vamos a ver ahí que en 1821, dice ahí, terminó la guerra de independencia, ¿ok? Ya para ese año ya estaba todo tranquilo, ya no había guerra, independientemente de todo lo que había pasado. Dice ahí, Agustín de Iturbide. ¿Quién es, chicos? Agustín de Iturbide es el que ayudó a separar pues al opresor, al gobierno español, para que México pudiera ser libre, para que las personas mestizas, criollos, todos nosotros pudiéramos tener oportunidad, derechos como seres humanos y derechos a una también constitución, que más adelante la vamos a comentar. Dice, Agustín de Iturbide entró a la Ciudad de México y se proclamó emperador. ¿Ok? Entonces, todavía no habíamos presidentes, era emperador, ¿ok? Entonces no cuenta como primer presidente Agustín de Iturbide. Entonces dice aquí, Nuevo León juró la independencia, dice aquí, pero no se celebró la coronación de Iturbide, pues la mayoría de sus habitantes eran republicanos. Dice aquí, poco después, Fray Servando de Teresa de Mier y otros liberales lograron que México tuviera un presidente, un congreso con diputados y una constitución. Chicos, esto es de verdad
es maravilloso para aquel entonces tener un presidente, tener un Congreso con diputados, que era eso para ellos, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir el Congreso de Diputados? Que es la mesa ahora de varias personas que deciden los derechos de los mexicanos. Siguen en la actualidad, hasta ahorita todavía está, son los senadores, diputados, los que deciden las leyes de nuestro país. Entonces, fíjense bien desde qué año fue esto, 1821, ¿verdad? Fray Servando de Teresa de Mier y otros liberales lograron que México pues tuviera esa oportunidad de que las personas formaran parte de las leyes, ¿ok? Es como cuando tú te sientas en una mesa con varias personas mexicanas, no importa si son criollos, si eran mestizos, ellos se sentaban, ya nacidos en México, ya nacidos aquí, entonces ellos decidían, a ver, ¿qué es lo importante para el país? ¿Qué vamos a hacer para el país? A ver, ¿qué debe de tener el ciudadano? Para empezar, educación. Ok, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces surge ahí una constitución. Eso ya lo habíamos visto en la constitución mexicana, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien. Voy a ponerles, aquí abajito dice la constitución. Y luego viene permítanme tantito, que es Guadalupe Victoria, fue el primer presidente de México. Ahora sí que él fue el que de ahí para adelante, él fue el primer emprendedor de la presidencia, ¿ok? Entonces vamos a ver quién era Guadalupe Victoria, ¿sí? Vamos a voltear esto y lo voy a poner para saber bien quién es el primer presidente. José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix era el nombre de cuna del primer presidente de la República. Guadalupe Victoria, como era conocido, figuró por sus luchas en la historia de México. Su nombre proviene de su devoción a la Virgen de Guadalupe y por la victoria que obtuvo en la causa independiente. A su nombramiento como presidente le antecede larga carrera política. Su esfuerzo y dedicación lo llevaron a ser juez comisionado de minas en Cozalá. Posterior a la muerte de Morelos, Guadalupe Victoria perseveró en la lucha que encabezaba el Siervo de la Nación. Se dedicó a controlar el paso del Puente del Rey y tuvo mucho éxito en los asaltos a convoys militares. Después de vivir oculto 4 años en Veracruz por no tener éxito en sus planes, reapareció para apoyar el Plan de Iguala. Al tomar la presidencia de México en 1824, estableció relaciones diplomáticas con las principales potencias. Se le atribuye la construcción de la Marina de Guerra, con la que se logró la independencia. Decretó también la abolición de la esclavitud y apoyó la libertad de prensa. Tras 5 años en el mandato, cedió el puesto a Vicente Guerrero, pero no se alejó de la política. Después asumió la comandancia general de Veracruz ante la amenaza de la guerra con Francia. Debido a su enfermedad epiléptica, falleció el 21 de marzo de 1843. Sus restos se encuentran junto a los de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Nicolás Bravo en el Monumento a la Independencia. Con información de Sonia López de la Fuente, Notimex. Muy bien, chicos, así es. Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. Entonces, él pues se consideró buen presidente porque surgió la Constitución. La Constitución, chicos, era como yo les decía, son los derechos de las personas, lo que tanto pelearon antes. Ahora el cura Hidalgo pues ya muerto, ya no pudo, a lo mejor ya no alcanzó a ver esto, pero era lo que ellos querían, ver que la Constitución fuera hecho realidad, que las personas, todas las nacidas en el territorio mexicano, tuvieran identidad, tuvieran oportunidades iguales para todos, que no porque él era criollo, no porque él era español, no porque él era indígena, ellos no tenían derechos, ¿verdad? Por ser indígena, por ser un negro, ¿verdad? Si el negro se casaba con una mexicana y tenía hijos mexicanos, porque ya eran nacidos aquí, ellos no tenían derechos, seguían tratados esclavos. Pues ahora con esta Constitución, los hijos de los africanos, bueno, de los negros, ¿verdad?
ellos pues ya tenían derechos, ya ellos ya sabían que si su hijo era nacido en el territorio mexicano, ellos automáticamente sabían que el gobierno de México ya lo podía registrar como un ciudadano mexicano con derechos. Entonces, dice aquí nuestro libro, en la página 95, dice, Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. En 1824, como dice ahí en el video, se promulgó la primera constitución y nació el estado de Nuevo León, que a su vez hizo lo mismo con su propia constitución. Quiere decir que el nuevo reino de León, que ahora es estado del Nuevo León, dice que pues también hizo su propia constitución el 5 de marzo de 1825. Su territorio quedó dividido en 23 municipios, ¿ok, chicos? Dice, en este mismo año fue electo como gobernador don José María Parás, quien decretó que la educación debería ser obligatoria y gratuita. Entonces, esos eran uno de los primeros derechos de los mexicanos, que todos tenían derecho a ser, pues, a una educación y tener, sí, un derecho a vivienda, derecho a un territorio, derecho a ser trabajador, donde tú querías ser trabajador y podías, tenías el derecho de serlo. Entonces vamos a ver un poquito nada más de, ya para terminar este tema, es ese video de la Constitución, que es la Constitución, y ahorita como quiera, está aquí el video, por si quieren verlo completo, les voy a poner una parte solamente para que lo vean. Zamba pregunta. ¿Qué es la Constitución? Yo lo sé. Oh, no, el niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. ¿Y qué es la Constitución, niño que lo sabe todo? La Constitución es la ley fundamental de un país. Ah, ¿y qué dice? Se trata de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. O sea, las cosas que podemos hacer y las que no. Ah, es como el reglamento de un juego. Ah, Sí, bueno, pero ¿qué dice? dice muchas cosas. Por ejemplo, que todos somos iguales ante la ley. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Que tenemos el derecho de expresarnos en libertad. Y derecho a una educación. Qué interesante, niño que lo sabe todo. Igual te digo una cosa. Muy bien. Este video lo encontramos en YouTube. Véanlos, por favor. Ahí les estoy poniendo los nombres abajito. Véanlos, termínenlos de ver para que les quede claro lo que es la Constitución. Ahí, como dijo, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho pues al territorio, a la agricultura, derecho a que tú, si naciste aquí, ya eres parte de este territorio, tienes tú pues la oportunidad de formar parte de algo, de la riqueza que México siempre ha tenido, ¿verdad? Pues bueno, chicos, esto sería todo el tema. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Estamos como quiera para la siguiente clase viéndonos, ¿verdad? Vean los videos y hagan sus actividades. Bye.